Hola chicos, bienvenidos a un video educativo y entretenido sobre la primera ley de Newton, también conocida ley de inercia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las cosas no se mueven solas? Imagina que pateas una pelota, frenas bruscamente un auto o intentas mover un mueble pesado. Porque algunos objetos se quedan quietos, otros se mueven y otros se resisten a cambiar. La respuesta está en una de las leyes más fundamentales de la física, la primera ley de Newton. Hoy descubriremos cómo funciona y por qué está presente en todo lo que hacemos. La primera ley de Newton, también llamada ley de inercia, dice: un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento seguirá moviéndose a la velocidad y dirección a menos que una fuerza externa actúe sobre él. No cambien su estado por sí solos. Necesitan que algo los empuje, los frene o los desvíe. A continuación veremos un ejemplo de ello. El primer ejemplo sería frenado de un auto. Cuando el auto frena, porque te sientes impulsado hacia adelante, tú y el auto tienen inercia. El auto se detiene por la fuerza de los frenos, pero tu cuerpo sigue en movimiento hasta que el cinturón de seguridad aplica la fuerza que te detiene. Otro ejemplo sería una persona guindada de una cuerda. La primera ley de Newton nos permite calcular con exactitud las tensiones que ejercen las cuerdas. Para explicarlo mejor, con un caso real, Raxo se tira de una tirolesa y se detiene justo a la mitad de la misma. Para calcular las tensiones ejercidas sobre la cuerda, generamos un modelo a escala más manejable para saber la medida de los ángulos que formaba la cuerda y así calcular la tensión. Para trabajar con datos específicos, una persona de 86 kilos se guinda de una cuerda como se ve en la imagen. Podemos realizar un diagrama de cuerpo libre para calcular las tensiones. A continuación tenemos el siguiente diagrama de cuerpo libre para analizar de mejor forma las tensiones ejercidas sobre esta cuerda. Primeramente, del lado positivo tenemos en el primer cuadrante la tensión 1, en el segundo cuadrante la tensión 2 y sobre el eje de las Y negativo tenemos el peso. La tensión 1 forma un ángulo de 30 grados con horizontal, mientras que la tensión 2 forma un ángulo de 40, lo cual nos indica que los valores de ambas tensiones van a diferir un poco. Gracias a la primera ley de Newton sabemos que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces, podemos hacer un despeje para poder encontrar el valor de las tensiones. Bueno, ahora nos damos cuenta que sobre el eje de las X no tenemos ninguna tensión, pero sí tenemos la componente de la tensión 1. Por tanto, el componente de la tensión 1 en X menos el componente de la tensión 2 también en X van a ser igual a 0. Tenemos que el componente de la tensión 1 es igual al componente de la tensión 2 en X. Y sabemos que para encontrar el componente de la tensión 1 en X es igual a tener tensión 1 por el coseno de 30. Eso va a ser igual a la tensión 2 por el coseno de 40. Haciendo los despejes correspondientes nos damos cuenta que la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2 multiplicada por el coseno de 40 entre el coseno de 30. Eso nos dice que la tensión 1 va a ser igual a 1.532 la tensión 2. Ahora analizando el eje de la Y, de la misma forma sabemos que la suma de todas las fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos en el eje de la Y positivos? Ninguna tensión, pero tenemos componentes. El componente de la tensión 1 y el componente de la tensión 2. En el eje negativo tenemos la fuerza, el peso, por lo tanto se lo vamos a restar. Entonces, generando los despejes necesarios, sabemos que la tensión 1 más la tensión 2 va a ser igual al peso. El peso ya lo tenemos. Sabemos que él es una persona que pesa 86 kilogramos. Multiplicamos eso por la gravedad de la Tierra, que son 9.81 metros sobre segundo, y nos da un total de 843.66 newtons. Luego empezamos a sustituir los valores que ya conocemos. Entonces la tensión 1 en Y va a ser igual, y tomando el despeje que utilizamos en la fórmula anterior, a 1.532 de la tensión 2 por el seno de 30 más la tensión 2 por el seno de 40, eso nos da igual a 843. La fórmula ya despejada nos da que 1.409 de la tensión 2 es igual a 843.66 newtons. Y pasamos ese valor a dividir, que está multiplicando, y al final nos damos cuenta que la tensión 2 es de 598.765 newtons. Hacemos el despegue, traemos este valor, ya sabiendo la tensión 2,
y lo sustituimos en el primer despeje que hicimos. Entonces la tensión 1 va a ser igual a 1.532 por 598.765 newtons, dándonos un total de tensión 1 de 917.31 newtons de fuerza en esta parte de la cuerda. Newton no descubrió esto solo, basó su ley en las ideas de Galileo Galilei, quien imaginó los objetos moviéndose sin fricción. Newton lo formalizó: sin fuerzas externas, el movimiento o reposo es eterno. ¿Por qué importa? Porque esta ley explica desde los accidentes automovilísticos hasta los viajes espaciales. Todos dependen de entender la inercia. La próxima vez que veas un objeto quieto o en movimiento, recuerda que está obedeciendo la primera ley de Newton.